Sí. María del Mar García Puig. Sí. Eva García Sempere. Sí. José Manuel García Margallo Marfil. No. María José García Pelayo Jurado. No. Arturo García Tizón López. No. Alberto Garzón Espinosa. Sí. Juan Carlos Girauta Vidal. No. Marcial Gómez Balsera. No. Rodrigo Gómez García. No. Antonio Gómez Reino Varela. Sí. Josefa Inmaculada González Bayo. Sí. Segundo González García. Sí. María del Carmen González Guinda. No. Ángel Luis González Muñoz. No. Natalia González Peláez. Sí. Manuel Gabriel González Ramos. Sí. Buenos días, en directo en la cafetera, retransmitiendo la votación de la moción de censura que dará por finalizada la etapa, la era del gobierno de Mariano Rajoy. Se está produciendo la votación en este momento. Los últimos en votar serán los miembros del gobierno y en ese momento sabremos ya el número de votos recibidos para desalojar a Mariano Rajoy de la Moncloa. Ha sido una semana de infarto, una semana en la que los acontecimientos se han precipitado tras la presentación de una moción de censura que pretendía ser una escenificación de resistencia frente a una sentencia que ha calado con muchísima fuerza en la opinión pública sobre la corrupción del Partido Popular, que afectaba al Partido Popular. Bueno, pues a lo largo de esta semana hemos ido observando cómo se iban equilibrando las ecuaciones, cómo se iban consiguiendo los apoyos necesarios que permitirán, si todo sale según lo previsto, que Pedro Sánchez se convierta hoy en el nuevo presidente del gobierno español, presidente del gobierno socialista, presidente por accidente. Hoy se cierra el relato de un Pedro Sánchez que dijo no es no y que ha cogido la mano que le tendió Podemos, presentó una moción de censura y se somete hoy a la votación de los diputados. Estamos escuchando en directo la señal desde el Congreso de los Diputados. Se está produciendo esa votación y acabáis de escuchar el sí de Pablo Iglesias. Seguimos escuchando la votación. María Navarro, muy buenos días. Muy buenos días. En unas jornadas de infarto, un auténtico terremoto político el que está viviendo la actualidad española y un terremoto que ha noqueado a un Partido Popular que en este momento todavía no sabe ni siquiera cómo reaccionar. Pero es que ha sido un terremoto que no ha avisado. Esto hace un mes ni lo hubiésemos creído. Bueno, hace una semana nadie confiaba en que esto pudiera salir adelante y nos encontramos con que en solo 5 días el gobierno ha sido dado la vuelta. Pedro Sánchez se puede convertir hoy en presidente de gobierno. Mariano Rajoy podría tener que desalojar la Moncloa a lo largo del fin de semana. Los ministerios tendrían que ser ocupados paulatinamente por los nuevos nombramientos. Nos encontramos ante una situación realmente excepcional para la vida política española, pero es legítimo, es democrático y es la oportunidad que tiene la izquierda de demostrar que puede hacer las cosas de otra manera. Así que más vale que sea bien aprovechada. ¿Estás escuchando La Cafetera? Sigue con nosotros. César Luena López. Sí. Jorge Luis Bay. Sí. Teófilo de Luis Rodríguez. No. Ana María Madrazo Díaz. No. Ana Marcello Santos. Sí. Pilar Marcos Domínguez. No. María Dolores Marcos Moyano. No. José Vicente Marí Bosó. No. Guillermo Mariscal Anaya. No. Javier Maroto Aranzábal. No. Lucía Martín González. Sí. María Guadalupe Martín González. Sí. Marta Martín Yaguno. No. José Luis Martínez González. No. Isidro Manuel Martínez Oblanca.
No. María Rosa Martínez Rodríguez. Sí. Teófila Martínez Saiz. No. María Luz Martínez Seijo. Sí. Francisco Martínez Vázquez. No. Fernando Martínez Maillo Toribio. No. José Alberto Martín Toledano Suárez. No. Juan José Matarí Sáez. No. Jaime Miguel Mateo Istúriz. No. Pablo Matos Mascareño. No. Óscar Matute García de Jalón. Sí. Fernando Maura Barandiarán. No. Eduardo Javier Maura Zorita. Sí. Rafael Mayoral Perales. Sí. Guillermo Antonio Meijón Coucelo. Sí. Joan Mena Arca. Sí. Carlota Merchán Mesón. Sí. Rafael Merino López. No. María Virginia Millán Salmerón. No. Sergi Miqueli Valenti. Sí. Francisco Molinero Hoyos. No. María Sandra Moneo Díaz. No. Manuel Monereo Pérez. Sí. Irene María Montero Gil. Sí. Alberto Montero Soler. Sí. Tristana María Moraleja Gómez. No. Estamos asistiendo en directo en el Congreso de los Diputados de España. Es día 1 de junio del año 2018. Están votando los diputados la moción de censura que desalojará previsiblemente a Mariano Rajoy de la Moncloa y dará la presidencia del Gobierno a Pedro Sánchez Castejón. Son aproximadamente las 11:28. Los diputados están a voz alzada manifestando el sentido de su voto y dándole la vuelta a la vida parlamentaria y a la vida política de este país. Es una oportunidad para la izquierda. La derecha ya ha demostrado de lo que es capaz, ha tenido la oportunidad. Ha demostrado cómo gestionan problemas como los territoriales, los económicos, su propia crisis, y ahora es la oportunidad de la izquierda para demostrar que puede hacer las cosas de otra manera. Lo va a tener muy difícil, porque el Partido Popular en este momento se encuentra completamente noqueado por el resultado de una semana de infarto. Pero el lunes comienza una nueva legislatura, comienza una nueva etapa, una etapa en la que no le van a poner nada fácil el camino a Pedro Sánchez. Sí. María Mercedes Perea y Conillas. Sí. Juan Vicente Pérez Aras. No. María Soledad Pérez Domínguez. Sí. Margarita Pérez Herraiz. Sí. Santiago Pérez López. No. Víctor Valentín Píriz Maya. No. María del Carmen Pita Cárdenes. Sí. Pera Joan Pons San Pietro. Sí. Jesús Posada Moreno. No. Jesús Postigo Quintana. No. Antoni Postius Terrado. Sí. Antonio Pradas Torres. Sí. Pedro Quevedo Iturbe. Sí. María del Carmen Quintanilla Barba. No. Artemio Rayo Lombarte. Sí. Saúl Ramírez Freire. No. Elvira Ramón Utravo. Sí. César Joaquín Ramos Esteban. Sí. Alicia Ramos Jordán. Sí. María Tamara Raya Rodríguez. Sí. Águeda Reinés Calvache. No. Mariano Rajoy Brey. No. María Soraya Sáenz de Santa María. No. Rafael Catalá Polo. No. María Dolores de Cospedal García. No. Cristóbal Ricardo Montoro Romero. No. Juan Ignacio Zoido Álvarez. No. Íñigo Méndez de Vigo Montojo.
No. María Fátima Báñez García. No. Álvaro María Nadal Belda. No. Isabel García Tejerina. No. Dolores Montserrat Montserrat. No. Patricia Reyes Rivera. No. No. Marcelo Espósito Prieto. Sí. Juan Luis Gordo Pérez. Sí. Sí. Alicia Sánchez Camacho Pérez. No. No. María Gloria Lizo Serrano. Sí. Rosa María Romero Sánchez. No. Micaela Navarro Garzón. Sí. José Ignacio Prendes Prendes. No. Ana María Pastor Julián. No. Señorías, el resultado de la votación ha sido el siguiente. Votos emitidos 350. Votos a favor de la moción de censura 180. Votos en contra 169. Abstenciones 1. Al haber alcanzado el voto favorable de la mayoría absoluta de la Cámara, queda aprobada la moción de censura, lo que, de conformidad con el artículo 178 del Reglamento, se pondrá en conocimiento de Su Majestad el Rey y del presidente del Gobierno. De acuerdo con el citado precepto, el candidato incluido en aquella se considera investido de la confianza de la Cámara, a los efectos previstos en el artículo 99 de la Constitución, don Pedro Sánchez Pérez Castejón. Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente. Mariano Rajoy sube al escaño de Pedro Sánchez, le da la mano, se corea presidente, presidente. Pedro Sánchez saluda a la bancada socialista y sus compañeros de partido le felicitan, le dan la enhorabuena. Albert Rivera mira desde la distancia, rodeado de los fotógrafos que están tomando imágenes de Pedro Sánchez. Se acerca, le saluda de forma breve, fría. El resto de los socialistas, de pie en sus escaños, aplauden al nuevo presidente del Gobierno. Es el tercer presidente socialista que alcanza la Moncloa en un tiempo profundamente convulso. Pedro Sánchez baja del escaño, se acerca a Ana Pastor, la presidenta del Congreso de los Diputados, le da la mano, vuelve a subir la escalera hacia los escaños, se acerca a Ábalos, aplaude hacia su grupo parlamentario, que saluda hacia la zona de invitados del Congreso de los Diputados. Las cámaras están fotografiando este momento en el que Pedro Sánchez ve cómo se cierra una etapa que ha estado marcada por la supervivencia política del secretario general del Partido Socialista, a quienes pocos daban por capaz de superar, de lograr cierto futuro dentro de la política española. Pues se ha convertido en el nuevo presidente del Gobierno en una semana de infarto en el que Pedro Sánchez presentó una moción de censura que pretendía visibilizar el descontento ciudadano y que, en la medida en que fueron pasando los días, fue logrando apoyos y ha terminado llevándole a la Moncloa en una sola semana en la que se ha precipitado la debacle del Partido Popular en el Gobierno. Aplaude la bancada socialista, aplaude la bancada de Podemos. Los diputados de Podemos corean Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Y Pedro Sánchez aplaude, el Congreso de pie.
el mayor consenso logrado por Mariano Rajoy hasta el momento. La mayor parte del Congreso de los Diputados en su contra. Pablo Iglesias abraza a Irene Montero. Sonríen de satisfacción. Sonrisa entre los diputados de Podemos. Imaginamos que ahora Pedro Sánchez se encontrará con Pablo Iglesias. Un Pedro Sánchez que baja, desciende de su escaño, se acerca rodeado de los fotógrafos y se abraza con Pablo Iglesias y con Eduardo Garzón, resto de diputados, con Alberto Garzón, perdón, resto de diputados del Parlamento que poco a poco diputados que van abandonando poco a poco el hemiciclo. Un abrazo prolongado con Patxi López, de Pedro Sánchez, rodeado por las cámaras, por los fotógrafos, en un momento en el que delante de ellos el nuevo presidente del gobierno español. Solo tenéis que imaginaros en este momento el rostro de Felipe González, de Susana Díaz, de Alfonso Guerra, de tantos y tantos militantes del Partido Socialista que sin embargo apoyaron a Pedro Sánchez frente a una extraordinaria dureza empleada por los editoriales de los periódicos que ya le han recibido con profundas críticas y todavía no era presidente del gobierno, y unas élites del partido que nunca confiaron en que Pedro Sánchez pudiera sobrevivir a su salida de la Secretaría General del PSOE. Imaginaos todo esto ahora mismo fluctuando alrededor en un día histórico para la democracia española, porque ha prosperado por primera vez una moción de censura, la cuarta que se produce en nuestra democracia, así que hay una extraordinaria expectación. Sobre todo porque era totalmente imprevisible este momento ahora. De hecho, hasta el último momento nadie confiaba, mucha gente no confiaba en que fuese a salir adelante esta moción de censura. Se ha resistido hasta el último momento, ¿eh? Y ahora imaginaos, un Partido Popular que tiene que desalojar la Moncloa en apenas unas horas. Pedro Sánchez se convierte en el nuevo presidente del gobierno. Apenas van a tener tiempo los ministerios de planificar un traspaso de poderes ordenado. Es algo que le reprochan fundamentalmente a Mariano Rajoy. Si hubiera dimitido, habrían ganado algo de tiempo para ordenar la salida del gobierno. Pero Mariano Rajoy técnicamente debería abandonar la Moncloa este mismo fin de semana. Otra cosa es que se pongan de acuerdo entre Pedro Sánchez y Mariano Rajoy para darle algo más de tiempo para hacer las maletas. Porque Mariano Rajoy, su familia, con su padre, que está muy mayor y muy enfermo, tendrían que abandonar la Moncloa ya. Un giro inesperado en la política española, un giro totalmente imprevisto que coloca a Pedro Sánchez presidente por accidente, pero que consigue además que todo su relato quede cerrado de una forma absolutamente sorprendente. Pedro Sánchez, aquel que prometió no votaremos a Mariano Rajoy, aquel que prometió que lo desalojaría de la Moncloa, ha conseguido cerrar sorpresivamente y por carambola su discurso. Y además, no puede ser tachado, a pesar de las alianzas que ha necesitado para ser investido presidente, no puede ser tachado de antisistema tras haber apoyado precisamente el 155. De manera que para Pedro Sánchez se cierra hoy el círculo del relato. Es una cosa totalmente imprevista y que ni en el mejor de los cálculos un asesor habría podido diseñar. Pero aquí lo tenéis. Nuevo presidente del gobierno español en una semana de infarto. La gran pregunta ahora es la que hace Enfermeros Salesa, y es ¿qué Pedro va a gobernar? ¿Con qué alianzas? ¿Con qué gobierno? Tendrá que elegir ahora ministros. Ya empiezan a rumorearse los nombres, el equipo que le acompaña. Puede ser que Ábalos, Margarita, Robles, todas las personas que le han estado acompañando en este tiempo. Pero ¿incorporará a alguien de Podemos? Ha dicho que iba a ser un gobierno unitario del Partido Socialista, pero Pablo Iglesias ya ha ofrecido apoyo para hacer un gobierno progresista e incluso ha mostrado disposición a que haya gente de Podemos dentro de él mismo. ¿Podrá hacerlo Pedro Sánchez? Va a contar con una oposición encarnizada. Ya ha sido recibido con una extraordinaria dureza por el propio Rafael Hernando. Habéis escuchado esta mañana algunas de las intervenciones. Hernando comparaba a Rajoy con Adolfo Suárez, pero Hernando planteaba al Partido Socialista. ¿Qué haría el Partido Socialista si dimitiera Mariano Rajoy? ¿Ahora plantearían de verdad una abstención? Señor Sánchez, sobre esto se han generado algunas dudas en la opinión pública que yo quiero o que me gustaría que usted me revelara hoy. Si el señor Rajoy hubiera dimitido,
¿se compromete o se comprometería usted hoy a hacer que sus diputados repitieran la misma posición política que hicieron o que tuvieron en el año 16 absteniéndose ante una candidatura del Partido Popular? ¿Lo haría usted? Señor Rivera, ¿permitiría usted que ese gobierno o que ese candidato tuviera duración, verdad, y que no tuviera que convocar elecciones anticipadas? Señorías, ya he visto sus caras. Sé que no. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, no estás sola. En una jornada histórica, en un momento histórico para este país, que ve cómo hay un nuevo presidente en la Moncloa, un presidente socialista apoyado por Podemos, después de la implosión que ha sufrido un Partido Popular que se niega a la autocrítica. Todavía hoy Rafael Hernando comparaba a Mariano Rajoy con Adolfo Suárez. Todavía hoy no sabían exactamente de dónde estaba llegando la moción de censura. Todavía hoy eran incapaces de calcular las consecuencias de lo que está ocurriendo. Están completamente noqueados por lo que ha sucedido. Un presidente tal como el señor Rajoy dejó de serlo tras un acoso mediático y político brutal, en el 81. Años después, algunos le recordaron como el mejor presidente de España. Era el señor Suárez. Hoy el señor Rajoy va a salir de la presidencia del Gobierno por la impostura de otra operación de acoso similar. Pero debe de hacerlo con la cabeza muy alta, y lo va a hacer con la cabeza muy alta. Es un gran presidente, una persona honrada y honesta, un político que siempre ha estado al servicio de los demás. A usted, señor presidente, que me está escuchando y lo sé, no le van a echar los españoles. Le van a echar los que perdieron las elecciones en el año 11, en el año 15 y en el año 16. Esos son los que les van a echar. A Rafael Hernando solo le quedaba invocar a Mariano Rajoy porque efectivamente tampoco estaba a primera hora de la mañana en el Congreso. Luego ya ha aparecido, pero tenía que invocarla y decir: sé que me estás oyendo, sé que me estás oyendo. Bueno, eso es lo que queda. Luego ha aparecido Mariano Rajoy y de hecho también ha tenido un discurso ya de despedida, ya reconociendo el momento en el que estaba. Una jornada histórica que ha vivido la ausencia de Mariano Rajoy. Emilio Silva, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, es incalificable la secuencia de acontecimientos que hemos estado viviendo a lo largo de esta semana. ¿Qué te parece? ¿Qué valoración haces así como primera llegada? Bueno, un poco parece casi irreal, ¿no? Que haya sido tan fácil, voy a decir entre comillas, darle la vuelta al gobierno, ¿no? Y que estaba ahí la fragilidad parlamentaria de Rajoy como para echarlo después de esa sentencia. Pero... Fragilidad parlamentaria que ha quedado explicitada aquí, pero también la implosión de un gobierno incapaz de hacer autocrítica y que está acuciado por un montón de casos de corrupción, uno de los cuales hemos conocido, pero quedan un montón de piezas todavía que desde luego no dejan en muy buen lugar precisamente al Partido Popular, Mariano Rajoy, una salida además que ha sido de una indignidad absoluta. ¿Has visto la ausencia de estas últimas horas? Bueno, yo creo que para él ha sido también algo casi real, ¿no? Una especie de mundo paralelo donde de pronto un partido que, por lo que hemos visto, su falta de límites, su capacidad, tener la cara dura de afrontar cuestiones que deberían acabar en cualquier democracia con un Consejo de Ministros fuera de la Moncloa, y de pronto detrás había algo pues mucho más frágil, ¿no? Porque mucha gente incluso comentaba que hasta que no lo viera en la votación del Parlamento, pues no iba a creer que eso era real, ¿no? Pero yo creo que hay una especie de perplejidad de Rajoy, ¿no? De que ellos pues tenían su hoja de ruta pensada, habían hecho toda esta operación incluso con la mujer de Bárcenas, ¿no? Que con este telón de fondo de la moción de censura pues se le ha concedido casi un indulto encubierto y ha salido de la cárcel bajo quizá esa amenaza de que Bárcenas tirase de la manta. Y bueno, quizás es mucho más cómodo para Rajoy esta situación, ¿no? Y haber llegado hasta aquí con la posibilidad de maniobrar judicialmente con respecto a esa sentencia y evitarse cosas que podrían haber sido mucho más complicadas si no hubiera estado en el poder a la hora de planificar cómo se han apartado a ciertos jueces de la Audiencia Nacional
y Rajoy podría haber terminado mucho peor parado que lo que es salir de la Moncloa. Y hay una derivada, Emilio, es la demostración tácita, lo que ha ocurrido, de que los números daban, de que cabía una opción, de que era verdad lo que estaba diciendo Iglesias y que, con aquel vaticinio además de la sonrisa del destino, había posibilidad de que los números cuadrasen. Bueno, yo creo que también tenemos que ver, hemos tenido en esta legislatura 2 mociones de censura, y cómo la narrativa, quiero decir, cuando esta se ha presentado después de la Gürtel, parece que también es importante, ¿no? El hecho de haber tenido una palanca como la Gürtel y ese enquistamiento que hay en Cataluña, ¿no? De que la actitud del Partido Popular y de Ciudadanos no hace más que empeorar las cosas, ¿no? Y en ningún caso abre la vía a una resolución, a algo que encaje y que permita iniciar otro tipo de proceso. Pero esa mayoría estaba ahí, latente, y bueno, también yo creo que Pedro Sánchez evidentemente ha cambiado, porque hay algunos votos que le han apoyado en esta moción de censura que hace un tiempo no hubiera aceptado, ¿no? También quizá el hecho de que ETA ha desaparecido, quiero decir, han pasado en estos meses algunas cosas que a él le permiten, vamos a decirlo así, aceptar apoyos políticos que hace unos meses quizás no hubiera aceptado en ningún caso. Hemos observado de todas maneras la despedida de Mariano Rajoy con una cierta elegancia, dando por hecho que es parte del sistema democrático, del funcionamiento democrático, pero también con una escasa autocrítica, porque dice: he dejado un país mejor del que me encontré, espero que usted haga lo mismo, decía Mariano Rajoy, he dejado un país mejor del que me encontré, pero con una precarización enorme, con un recorte profundísimo en términos de derechos civiles, con problemas territoriales que no se encontró Mariano Rajoy. ¿Deja un mejor país? Bueno, yo creo que precisamente el hecho de que eso no es así es lo que le ha permitido a Pedro Sánchez unificar todos esos múltiples apoyos de distintas corrientes políticas del Parlamento para sacar a Rajoy de la Moncloa, ¿no? Pero bueno, él tiene que seguir, como ha seguido hasta el final, sin renunciar a las cosas que ha hecho, y hablo de las malas en concreto, ¿no? Por fingir esa cuestión de que siempre ha hecho lo más adecuado para España, ¿no? Y bueno, también ha sido muy interesante ver, yo creo, un poco la actitud de Ciudadanos y de Albert Rivera, porque hubo momentos de su intervención ayer que si yo le hubiera cambiado el peinado y le hubiera puesto un bigote, estaría escuchando a José María Aznar directamente, ¿no? Y creo que incluso esa especie de camuflaje del discurso de centro, que luego tiene un discurso casi nacional católico, de que solo hay una manera de ser español, y que quien cree que hay que cambiar muchas cosas en este país, vamos a decir así, como que es una especie de anti-España, ¿no? Y yo creo que ha aparecido en algún modo el Albert Rivera más rancio, pero Rajoy, bueno, pues él va a seguir convencido de que lo que ha hecho lo ha hecho por España, cuando, bueno, pues si vemos la cantidad de imputados que hay en el Partido Popular y de tramas y negocios que ha habido alrededor, pues evidentemente tenemos que entender que lo que estaban haciendo es protegerse a sí mismos, ¿no? Con leyes del silencio en los medios de comunicación públicos, con casi amenazas a, bueno, pues algunos denunciantes de la Gürtel, y con, bueno, todos los esfuerzos por impedir la independencia judicial en ese juicio, ¿no? Porque el caso de la mujer de Luis Bárcenas es enormemente grave. Ha pasado así con menos ruido detrás de todo esto, pero quiero decir, el beneficio que ha tenido para estar libre una persona condenada a 15 años de cárcel es un escándalo en cualquier democracia que quiera, digamos, asumir que hay una independencia de poderes. ¿Qué podemos esperar ahora porque lo que se prevé es una enorme crispación? También es una oportunidad para la izquierda que no se imaginaba. Es una oportunidad pequeñísima, porque en efecto los equilibrios van a ser muy, muy frágiles, pero crispación seguro, ¿no? Bueno, ya vimos en el año 2004 cómo se comportó esta derecha, que no pensaba perder estas elecciones, en las primeras que fue candidato Mariano Rajoy a la presidencia del gobierno, y cómo fueron los 2 o 3 años siguientes, ¿no? De hecho,
esa frase que ha soltado Rafael Hernando, ¿no? A Pedro Sánchez, de si va a poder mirar la cara a las víctimas de ETA. Bueno, estaba explicando montones de cosas y de posibilidades. Yo creo que hay dos preguntas que hacerse, ¿no? Ahora van a salir de Moncloa y sus alrededores, pues igual 4.000 cargos públicos, ¿no? Que están colocados en el PP, cuando el PP es un partido que está en declive, ¿no? Y hay otro partido de derechas más joven y parece que con más futuro, más oportunidades de poder. Y por un lado, vamos a ver si hay un trasvase, ¿no?, de gente del Partido Popular hacia Ciudadanos. Y con respecto a Pedro Sánchez, pues también vamos a ver cómo, hasta qué punto este discurso que ha mantenido estos 2 días era un medio para conseguir la moción de censura y se va a sostener, ¿no? Porque con respecto a Cataluña, en las últimas semanas se han oído declaraciones suyas, digamos que bastante inquietantes, por decirlo así, ¿no? Y incluso los partidos nacionalistas en estos 2 días han obviado algunas cosas, pensando que por encima de esa confrontación está el hecho de que haya un giro en el gobierno. Y bueno, vamos a ver su política, que está apoyada pues en esta votación de hoy en un buen número de votos de personas que están, digamos, que a su izquierda. Pues vamos a ver cómo responde a eso, ¿no? Yo creo que también juega ahí un factor, que es el hecho de su anterior enfrentamiento con la élite de su partido, ¿no? Lo cual a priori le da una cierta independencia a la hora de moverse políticamente. Pero bueno, la lectura la vamos a hacer cuando veamos a quién elige de jefe de gabinete en la Moncloa, si viene de antes, si viene de después, y con el gobierno que proponga, ¿no? Si realmente hay guiños hacia otros lugares políticos o no. Sabes que venía de camino hacia el estudio para comenzar a emitir y venía en un taxi que tenía la COPE puesta. Y en la COPE habían hablado con algunos cargos del Partido Socialista que decían: menudo lío tenemos ahora. ¿Qué hacemos si nos piden retirarle la medalla a Billy el Niño? Eso contaba la COPE. No sé cuánto había de verdad en esas palabras o de intencionalidad, pero el Partido Socialista puede verse empujado a tomar decisiones que le resulten espinosas en términos internos, siendo una cosa como esa algo que debería ser de todo menos espinoso, dándolo por hecho, ¿no? Pero se pueden encontrar con esa realidad, ¿no? Bueno, eso en este caso no creo yo que debiera haber ni la más mínima duda, ni la más mínima discusión, ¿no? Al hecho de que una persona cuyos servicios extraordinarios eran torturar a opositores a la dictadura, bueno, pues se le retiren todos esos beneficios. Claro, él también tiene que gobernar, por decirlo así, el interior de su partido, ¿no? Emilio Silva, presidente de la asociación. Perdona, ¿no? ¿Oye? Dime, te escuchamos. No, que me estaba comentando también un amigo hace un rato, diciendo, bueno, igual ahora los diputados de Susana en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, dicen que votan sí a la moción de censura por imperativo legal, ¿no? Hay que ver también una cuestión interna, ¿no?, que él tiene ahí que resolver, y si la va a resolver, digamos, que dando cierta presencia en el gobierno a pues Andalucía, que es que tiene mucho poder dentro del Partido Socialista. Pero yo creo que él también pasó un poco con Zapatero, ¿no? Zapatero pues se enfrentó a Bono, que era, entre comillas, el candidato oficialista, pudo con él, y luego en el proceso de formación de gobierno sí que, por llamarlo así, la vieja guardia del PSOE acabó colocándole a la vicepresidenta del gobierno. Es decir, hay que ver ahí todas esas claves. Sí es cierto que igual Pedro Sánchez quiere apoyarse, valga la redundancia, en los partidos que le acaban de apoyar a él a la hora de adquirir cierta independencia con respecto a algunos varones del PSOE. Quiero decir, en ese juego también él puede maniobrar, ¿no? Porque se puede dejar exigir por Podemos, por los partidos nacionalistas vascos, etcétera, etcétera. Bueno, se puede dejar exigir algunas cosas que le obliguen, entre comillas, a distanciarse de algunos varones del PSOE, ¿no? Pero bueno, para mí lo más sorprendente es que, visto lo que ha ocurrido en los últimos 10 días, uno se pregunta,
pues era bastante fácil echar a Rajoy de la Moncloa, ¿no? O sea, todo ha ocurrido con cierta facilidad. A pesar de los avisos y de se nos anunció el apocalipsis y los jinetes, pero bueno, veremos a ver, porque se presenta un tiempo verdaderamente intenso en lo político y pensábamos que iba a ser suave todo esto. ¿Qué tal estás, Emilio? Por otra parte, ¿estás bien? Bien. Atónito. Bueno, bien, atónito llevo mucho tiempo. Vente por aquí a desayunar algún día. Hoy María.es ha traído un pan exquisito, María.es. María Navarro ha traído el pan. De todas formas, estamos viviendo un tiempo político que es alucinante, ¿no? Es decir, de cambios que no cesan, ¿no? O sea, hemos vivido la intensidad de lo ocurrido en Cataluña. Ahora viene una moción se va Cristina Cifuentes del gobierno de la Comunidad de Madrid, que parecía casi imposible. Era el nuevo PP la que iba a renovar la mayoría absoluta del Partido Popular en un lugar como Madrid. Y acuérdate de 2016 también, que 2016 tuvo tela también políticamente, que no sabíamos cómo formar gobierno. Elecciones, o sea, están siendo unos años muy, muy, muy intensos. Estamos en un bucle millennial, yo creo, ¿no? Eso es por culpa de los millennials, seguro. Sí. La sombra del 15M. Se están inestabilizando, ¿no? De hecho, mira, le decía, porque hablaba con Pilar del Río y le decía, bueno, igual estamos ante el fin de la era Mariano. Y me decía, igual viene una era millennial. Digo, pues mira, no sé si va a ser mejor o peor, pero no estaría mal. Emilio Silva, muchísimas gracias. Bueno, un abrazo a todo el mundo. Cuídate mucho. Bueno, luego. pues como hoy es verdad, es que hemos vivido una sesión de vértigo y lleva pasando toda la semana, pero fijaos que ha culminado con la presencia, con la despedida breve de Mariano Rajoy. Se despedía de la moción de censura después de haber estado completamente desaparecido del escaño. Allí había solamente una silla vacía, con el bolso de Soraya Sáez de Santamaría encima. Probablemente la imagen que mejor retrataba la respetabilidad de un Mariano Rajoy, que todo esto le ha parecido una incomodidad, un procedimiento incómodo, y no ha creído nunca demasiado profundamente en los procedimientos democráticos. Ahí está la manera en la que han estado utilizando el rodillo, la apisonadora de la mayoría absoluta cuando lo han tenido, y después todos los procedimientos para imponer algunas de las leyes que han sacado adelante. Bueno, pues Mariano Rajoy se despedía en estos términos. Rajoy, llegado a la sesión después de una ausencia ayer de 8 horas en un restaurante donde cayeron 2 botellas de whisky, según han contado las crónicas, y del que salió por la noche. Desaparecido desde mediodía. El presidente del gobierno español. Esa es la imagen de la prensa internacional. Y que, sin embargo, hacía una despedida solemne, eso sí, sosegada. Hay quien la ha calificado incluso de elegante, pero sin un ápice de autocrítica, como si hubiéramos llegado a donde hemos llegado por casualidad, olvidando que esto no es un final, esto es un epílogo después de un gravísimo deterioro de la vida pública e institucional de este país. A la vista de lo que todos sabemos, podemos presumir que la moción de censura saldrá adelante. En consecuencia, el señor Sánchez será el nuevo presidente del Gobierno y yo quiero ser el primero en felicitarle. Será esta Cámara quien tome la decisión y a todos nos corresponde acatar el mandato de la soberanía popular aquí representada. Aceptaré como demócrata el resultado de la votación, pero como bien saben, no puedo compartir lo que se ha hecho. Ha sido un honor, no lo hay mayor, haber sido presidente del Gobierno de España. Ha sido un honor dejar una España mejor de la que encontré. Ojalá mi sustituto pueda decir lo mismo en su día. Se lo deseo por el bien de España. Señorías, creo que he cumplido con el mandato fundamental de la política, que es mejorar la vida de las personas. Si alguien se ha sentido en esta Cámara o fuera de ella ofendido o perjudicado, le pido disculpas. Gracias a todos y de manera muy especial a mi partido, sin el cual nada hubiera sido posible. Gracias a todos los...
epílogo de una legislatura salpicada por numerosos casos de corrupción que todavía se están librando en los tribunales y que además ha conducido a esa suerte de amnistía que ha vivido, de la que ha gozado la mujer de Bárcenas, que pasó unas horas simplemente en la cárcel. Había mucho miedo por lo que pudiera provocar que entrase en prisión Rosalía Iglesias, por si era cierto que tenía tanto material como habían advertido el extesorero del Partido Popular, el señor Bárcenas. Bueno, y un cambio sorpresivo en el juez de ese juzgado, un cambio en la naturaleza de la manera en la que podía librarse de la cárcel y no entrar en prisión. Pudo hacerlo pagando 200.000 euros. Y así nos encontramos con que el epílogo del Partido Popular termina de forma abrupta esta legislatura. Fin de la cita. Fin de la cita. Bueno, Rajoy se ha ido cabizbajo, ¿eh? Yo no sé... Y la cara de los miembros de su gobierno, que escuchábamos la votación, era de absoluto desasosiego. Es que todo esto ha ocurrido sin que nadie pueda ni siquiera prepararse para ello, porque ha sido todo tan precipitado. Yo creo que es la gran característica de esto que ha sucedido, ¿no? De hecho, decía Gabriel Rufián, ponía un tuit y ponía: ya se oyen los martillazos en Moncloa. Bueno, lo que sí que se abre es un nuevo horizonte, pero un horizonte en el que el señor Pedro Sánchez va a estar muy presionado. Yo creo que eso tiene que ser consciente de ello, porque, como decía Enfermero Salesa, tenemos que ver qué tipo de Pedro Sánchez es el que nos vamos a encontrar, cuál era el verdadero, y luego también cómo va a gobernar. Eso es una tarea muy difícil también con esos números que es verdad que al final han dado y solamente hacía falta voluntad, porque estaría bien recuperar las portadas o los comentarios que vivimos en su momento, que decían que el Partido Socialista no podía formar gobierno con ese gobierno Frankenstein, que no daban los números, y de hecho, luego lo habremos visto en muchas conversaciones, incluso cotidianas con nuestros amigos o nuestras amigas, que te decían: no, es que los números no daban. Sí daban, y esta es la muestra. Lo único que hacía falta era voluntad política. Bueno, el periódico El País recibe al nuevo presidente del gobierno con un titular que dice: Sánchez, presidente, y un editorial que dice: un gobierno inviable. Y fijaos qué paradoja. Tan inviable como la moción. Claro, no ha habido un solo editorial hoy. Primero, la mayor parte de ellos pedían la dimisión de Mariano Rajoy antes de que fuera tarde, para que se pudiera hacer una salida ordenada y convocar elecciones. Solo comparable el estupor que ha sufrido una parte de la prensa de este país con el estupor visible de el señor Albert Rivera, que, eso sí, bajo el paraguas de unas encuestas que le han dado unos resultados formidables, se ha encontrado cómo se desvanecía la posibilidad de alcanzar la presidencia del gobierno de forma natural. Y ahora va a tener que competir en espacio y discurso con el Partido Popular. Porque una cosa es el Partido Popular mientras gobierna, que tiene la dureza que le dan los márgenes del gobierno, y otra muy diferente estando en la oposición. Así que el suelo de Albert Rivera empieza a abrirse bajo los pies. Y ayer se vio de forma muy elocuente en la forma tan grotesca con la que se dirigió a los diputados. Aprovechen estos meses como un auténtico antisistema. Delincan, hagan lo que tengan que hacer, que los españoles volverán a tomar el control, venía a decir. Aprovechen estos meses para violar derechos y libertades. Aprovechen estos meses para que no se aplique la Constitución en Cataluña. Aprovechen estos meses de gobierno Frankenstein para que no se pueda defender la libertad y la unión. Acosen a la gente estos meses. Señalen a la gente estos meses, porque ¿saben qué pasa? Que de aquí muy poco tiempo los españoles van a decir basta y van a decir que en Cataluña también se cumple la Constitución. Así que con un discurso que fue muy criticado por Pablo Iglesias, que llegó a tildarlo de filofascista. Frente al discurso josé antoniano, frente a la violencia, es una vergüenza lo que ha dicho usted a Esquerra Republicana, de que aprovechen mientras está el Partido Socialista gobernando para incumplir la ley. Es usted un provocador. El discurso que ha hecho usted aquí es más propio de un fascista que de un demócrata. Frente a eso nos tendrá siempre enfrente, señor Rivera. Pero no era más que la expresión de Albert Rivera de notar cómo se
diluían sus posibilidades de alcanzar la presidencia, por lo menos en un breve periodo de tiempo, tener la oportunidad de participar en la convocatoria de unas elecciones que, según las encuestas, está por ver que los titulares de los periódicos y las encuestas estuvieran retratando realmente y fielmente la realidad, pero así veía cómo se desvanecía la idea. Y un nerviosismo a una buena parte del Partido Popular le ha dejado noqueado, sin saber exactamente cómo afrontarlo. Otra parte simplemente lo empieza a expresar a través de la ira. Celia Villalobos era entrevistada por Ana Pastor en La Sexta. Yo comprendo que os vaya a aburrir muchísimo en La Sexta, porque claro, sin tener al PP dándole caña todo el puto día, hago una apuesta contigo. ¿Qué tiempo? Dándole caña todo el puto día, hago una apuesta contigo. Celia Villalobos ha presidido el Congreso, una alta institución dentro del Partido Popular, y se nota cómo se diluía, cómo se empezaban a perder los nervios. 5%, pero da igual. Vale. Yo le repito la pregunta. Veo que no ve la Sexta, pero en cualquier caso le invito a hacerlo. Sí, Dígame, ¿no va a dimitir Mariano Rajoy? Mira, ¿Hay líderes del partido? Sufrir con La Sexta, la verdad. Es lo que tiene contar la sentencia de Gürtel, ¿verdad, Ferreras? Pero eso es lo que cuenta contarla de forma manipulada. No voy a discutir. Pero bueno, no voy a discutir. Y mientras tanto, ¿qué es exactamente a lo que nos podemos enfrentar? Se abrirá un espacio para proponer un programa, como decía Pedro Sánchez. Algunas líneas quedaron dibujadas ayer en la comparecencia de Pedro Sánchez, pero son líneas sutiles, sin demasiada profundidad aún. No va a haber mayoría en el Senado. Es verdad que podría enviarse la ley al Senado, una nueva ley, y al ser devuelta al Congreso será apoyada. Por ejemplo, un cambio en la política judicial respecto a lo ocurrido en Cataluña. Hay bastante temor con eso en el ámbito de la derecha, si eso se produciría. Sea como fuere, ayer dio algunas pinceladas de asuntos que han quedado pendientes por el bloqueo y la obstaculización, no solamente del Partido Popular, sino también de Ciudadanos. Tenemos ejemplos de acuerdos que abren una senda que merece la pena recorrer. Esta Cámara, por ejemplo, ha apostado por garantizar la independencia de la Corporación de Radio y Televisión Española, por restituir la universalidad de la sanidad pública quebrada por la mayoría absoluta en el pasado mandato del señor Rajoy, por acabar con los aspectos más regresivos de la ley Mordaza o por garantizar que las becas sean un derecho para los estudiantes con menos recursos o por derogar el impuesto al sol que muchísimos colectivos y familias también están pidiendo. Así que podemos hacerlo, señorías. Y la razón fundamental es que hemos alcanzado acuerdos sobre iniciativas aprobadas en esta Cámara como resoluciones, ignoradas de forma reiterada por un Ejecutivo empeñado en consolidar una obra legislativa no solo escasa, que también, sino profundamente regresiva en los derechos y que el señor Rajoy levantó precisamente cuando tenía la mayoría absoluta que hoy no tiene. Medidas que resumen de forma clara una actitud de bloqueo de los acuerdos necesarios para su aplicación cuando la oposición ha intentado su tramitación a través de iniciativas legislativas. Así que imaginaros el rostro de Ciudadanos observando cómo se iba, como las lágrimas entre la lluvia, sus posibilidades de gobernar de forma inmediata. Albert Rivera intentó apuntalar al gobierno hasta el último minuto, hasta el punto de ofrecerle que si dimitía, buscaría consensos para poder apuntalar durante un tiempo ese gobierno hasta la convocatoria de unas elecciones. Les propongo, aunque no hayan hablado con nosotros, se lo digo aquí en la tribuna porque no he tenido ocasión de hablar con el presidente de gobierno, les propongo una salida pactada en este momento. Dimita el señor Rajoy, que se quede en funciones, pactamos la convocatoria de unas elecciones a medio plazo, aseguramos... Es que ustedes Silencio. No quieren asumir la realidad. Señorías. Silencio, por favor. Voy a intentar seguir porque... Silencio. El partido gobierno... Albert Rivera ofrecía una dimisión pactada con márgenes pactados. Bueno, ha comparecido en rueda de prensa. Que había que censurar a este gobierno, pero no de esta manera. Así no era como lo queríamos. Y por tanto no sé cuántos meses durará la legislatura, una legislatura agotada, una legislatura liquidada, una legislatura donde prácticamente va a ser imposible sacar leyes, acuerdos, presupuestos ante la fragmentación del acuerdo que tiene el señor Sánchez con Bildu, con Esquerra Republicana, con el PDeCAT, con todas las marcas de Podemos, en definitiva, un gobierno Frankenstein, como hemos dicho en muchas ocasiones. Un gobierno Frankenstein que no difiere mucho de los presupuestos Frankenstein que tuvo que sacar adelante
un Partido Popular que había prometido que no iría de la mano con los nacionalismos, un Ciudadanos que dijo que nunca apoyaría ninguna iniciativa nacida de la mano o que caminase de la mano de los nacionalismos, y se vio apoyando los presupuestos del Partido Popular en compañía del Partido Nacionalista Vasco. Bueno, todas las contradicciones de la política española, en realidad. Bueno, es política. Y creo que Rivera no sabe ahora mismo en qué posición estar, porque por ejemplo, ponía un tuit y entonces intentaba pues dar a todos los palos, ¿no? Decía, los españoles no nos merecemos el bochornoso espectáculo que ha dado el bipartidismo PP-PSOE. Es decir, quiere intentar seguir estando en esa posición 15M de transparencia y regeneración democrática. Sin embargo, nos hemos encontrado con que no ha condenado la corrupción con su voto en la moción de censura. Y luego también decía, y la responsabilidad y responsabilidad de los que presentaron una moción de censura a cualquier precio. Es decir, no sabe en qué posición debe estar ahora mismo. Y lo tiene muy complicado, porque lo que has hecho es muy importante. No es lo mismo quitarle votos al Partido Popular estando en la oposición que estando el Partido Popular en el gobierno. Porque cuando estás en el gobierno estás más susceptible de ser atacado y estás más débil, por así decirlo. Pero el Partido Popular en la oposición, no hay más que irse a la hemeroteca. El Partido Popular en la oposición puede ser mucho más José Antoniano que el propio Albert Rivera. Claro, porque ahora se van a redefinir las posiciones de cada partido. Es verdad que el Partido Popular va a tener que hacer frente a una auténtica revuelta interna, y hay dos posiciones que quizá quedaban hoy concretadas. Lo veíamos en el momento que estaba compareciendo Rafael Hernando en la tribuna del Congreso de los Diputados. Comparecía en el exterior García Margallo, el exministro de Exteriores, que abogaba por un periodo de transición sosegado y cumpliendo los compromisos internacionales, llegando a los pactos y manteniendo las líneas discrepantes. Pero luego escuchábamos precisamente a un Rafael Hernando sin un ápice de autocrítica, culpando a los de enfrente, señalando con un tono de la arrogancia que caracteriza al señor Hernando. Pero claro, el Partido Popular debería preguntarse, ¿cómo hemos llegado a donde estamos? ¿Cómo es posible que hayan logrado el único gran consenso que han logrado en el Partido Popular se haya producido en un día en el que el Parlamento se ha unido para expulsar a Mariano Rajoy? Quizá algo tendría que reflexionar. ¿Acaso ustedes creen que el a por ellos que ahora es cantado por centenares de miles de personas surgió espontáneamente? ¿Acaso alguien cree que el renacer de las ideas josé-antonianas proclamadas ahora por otro Rivera surgieron de la nada? Es evidente que no. La Constitución española no solamente es el artículo 155, también es el artículo 113. Y, por tanto, como partido que defiende la Constitución y el Estado social y democrático de derecho, lo que tendríamos que hacer, o lo que tuvimos que hacer, mejor dicho, es presentar esta moción de censura. Yo solamente le hago una recomendación, señor Hernando, y a las señorías del Grupo Parlamentario Popular. Yo no sé qué tipo de oposición van a hacer ustedes. Es verdad que si la oposición que hacen ustedes es la que usted ha manifestado en la tribuna, yo lo único que le puedo asegurar, señor Hernando, es que están condenados a la irrelevancia. A la irrelevancia. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Así que horas de infarto para la política española, para la derecha española, también para la izquierda española, que se va a enfrentar ahora a un periodo de muchísima tensión parlamentaria, pero un profundo cambio que también abre un espacio para la esperanza. Las cosas pueden cambiar y finalmente el mensaje que recibe la sociedad es que la corrupción penaliza, que la corrupción se castiga y que tiene consecuencias. Bueno, escuchamos reacciones políticas, primeras comparecencias. ¿Pero se pueden hacer cosas? Eso depende del presidente. Nosotros esperamos que construya ese gobierno fuerte, ese gobierno integrador, y estamos a su disposición. Estamos a su disposición, decía Iglesias.
tiene que tomarse su tiempo para reflexionar. Hemos quedado en que hablaremos en los próximos días y creo que se merece unas horas de reflexión. ¿Es lo primero que le van a pedir ustedes a Pedro Sánchez? Yo preferiría que aseguráramos que hasta 2020 en este país se implementa un programa de rescate ciudadano, en este país se saca a los corruptos de las instituciones definitivamente y se deja trabajar a los jueces. La moción de censura es un mecanismo que sirve para sustituir al gobierno. Ojalá podamos construir un gobierno alternativo que demuestre que se puede gobernar mejor. ¿Cómo valora estos minutos finales de Mariano Rajoy en el Congreso? Bueno, creo que por fin el Partido Socialista se ha dado cuenta de dos cosas. Una, que había números, como nosotros decíamos, y dos, que Ciudadanos es una formación política de extrema derecha y que hay que buscar las alianzas por la izquierda, dialogando con las fuerzas políticas vascas y catalanas. Iglesias hacía esta reflexión a la salida del Congreso de los Diputados, después de conocerse el resultado de la votación. Y Pedro Sánchez, el nuevo presidente del Gobierno, pedía humildad, determinación, entrega, consenso. Es lo que ofrecía el presidente del Gobierno. Del momento político tan complejo que vive nuestro país, y lo que puedo manifestar es que, además de ser plenamente consciente, voy a abordar todos los desafíos que tiene nuestro país con humildad, con entrega y sobre todo con mucha determinación, primero para transformar y modernizar nuestro país, que es lo que ha hecho siempre el Partido Socialista cuando ha gobernado, y en segundo lugar para atender las urgencias sociales de muchísima gente que sufre precariedad y que sufre desigualdad. Pues este es el panorama que se abre en nuestro país. 627-002-002 es el WhatsApp del programa. Ahí podéis dejar vuestras notas de audio, ya sabéis, unos 30 segundos con vuestras reflexiones para participar activamente en el análisis de esta situación tan paradójica que se da hoy en la política española. 627-002-002, el WhatsApp del programa. Podéis dejar vuestras notas de audio y un pequeño texto, un pequeño mensaje en texto en ese mismo WhatsApp que nos indique el tema sobre el que queréis reflexionar para que podamos ordenar la conversación. Y además estamos utilizando un hashtag también en el programa con este mismo objeto, la cafetera despedido. La cafetera despedido con doble P. Ha sido despedido, ha sido desahuciado de la Moncloa Mariano Rajoy, que está viviendo su primer gran desahucio. Y ojo a la información que publicaba El Salto Diario, que nos habéis enviado varias y varios de vosotros. Las máquinas de destrucción de documentos de la Moncloa funcionan hoy a pleno rendimiento. Decían, trabajo intenso en la Moncloa para preparar el cambio de gobierno. Bueno, El Salto accedió a estas fotos y publican las fotos de esas bolsas de basura. Dice, 2 fotos de las bolsas en las que se depositan los papeles destruidos que están funcionando a destajo en el día en que se vota la moción de censura. Es decir, ya tomaban por aprobada la moción. No deja de ser curioso. Bueno, yo creo que en el momento, sí, realmente, ahora voy a ver esto porque no he visto las imágenes, pero bueno, es verdad que vamos a ver cómo se produce el traspaso de poderes, porque es verdad que es improvisado, es muy urgente, es inmediato, es muy extraño, no se ha dado en unas circunstancias parecidas nunca en la democracia española, pero es verdad que Mariano Rajoy vivió un traspaso de poderes por parte del gobierno de Zapatero que fue absolutamente elogiable. Y el propio Mariano Rajoy lo decía así públicamente, así que es de esperar que el traspaso de poderes se produzca en las mismas condiciones, porque ha habido ocasiones, le ocurrió a Zapatero cuando llegó al gobierno, se encontró con los cajones vacíos y no sabían ni siquiera bien a quién había que llamar, ni siquiera cuáles eran los principales compromisos, los inmediatos del gobierno. Y aquí hay que atender muchas cosas. Puede que haya reuniones de interior en los próximos días, reuniones de los servicios secretos, de los servicios de seguridad con otros países, con otros gobiernos, reuniones con líderes extranjeros. Como ha sucedido todo de forma tan improvisada, tan inmediata, tan rápida, nadie ha podido prever las consecuencias de esto. De manera que la nueva agenda del presidente es muy complicada. Es extraordinariamente compleja, y no solamente la del presidente, la de los nuevos ministros que van a tener que llegar a unos ministerios para los que no habían calculado ni siquiera imaginado que tendrían que enfrentarse. Así que nos encontramos una situación y, como dice El Salto Diario, pues cabe esperar que las destructoras de papeles se hayan puesto a trabajar. Ahora, ¿cuánto tiempo da para hacerlo? Porque en la última ocasión el Partido Socialista, cuando llegó al gobierno, se encontró con que de pronto no quedaba un solo ordenador sin haber sido formateado. Y esto, claro, no va a dar tiempo. Es que la situación es realmente imprevista. Bueno, en efecto, las imágenes de viernes 1 de junio, la Moncloa, a las 7:30 horas, según estas imágenes publicadas en El Salto Diario,
se ven unas bolsas de basura que se acumulan y dice el Salto Diario que corresponden a las máquinas, a los resultados de las máquinas de destrucción de documentos de la Moncloa. Bueno, estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, eres la Resistencia y no estás sola. And the kings and queens, they write their dreams on silver pages we would read, and they say, oh, 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 oh. 627-002-002. Esto es La Cafetera, un programa de radio que emite cada día y cuyos analistas son los propios oyentes del programa, que nos dejan reflexiones en torno a la moción de censura, tales como esta. Rajoy dice que se ha dejado una España mejor de la que encontró, pero claro, se la habrá dejado para él, porque muchos nos hemos tenido que ir de España por lo mal que estaba la cosa, y de hecho nos seguimos yendo. Entonces, ¿España mejor? Pues sí, pero para algunos, no para todos, de hecho no para la mayoría. Y además es verdad, un montón de expatriados, un montón de personas que han tenido que buscar oportunidades en el extranjero, en el exterior. Y luego hay un retrato bastante poco fiel, tienes mucha razón con eso, porque hay un retrato bastante poco fiel del estado en el que ha dejado el país. Mariano Rajoy presume mucho de la situación económica, de la situación macroeconómica, pero se le olvida que tenemos la banca rescatada, que vamos a estar pagando esa deuda durante generaciones, que tenemos una precariedad absolutamente salvaje, que tenemos problemas con la vivienda como no hemos tenido en este país, que hemos tenido que asumir unos problemas territoriales que han sido intensificados por la propia actuación del Partido Popular y que han sido estimulados por la propia manera de afrontar esos dilemas que tenía el Partido Popular. Estamos viviendo recortes en materia de derechos civiles como no se han vivido en la democracia de este país. Estamos viendo no solamente titiriteros, raperos, que acaban en procesos judiciales derivados de la ley Mordaza y de haberle dado alas a los fuertes que colocaron la represión por delante del diálogo y la política. Así que, ¿ha encontrado un país peor del que deja? Está por ver. Depende del baremo que utilicemos para medir esto. Estás escuchando La Cafetera. Y si lo estás haciendo, no estás sola. 627-002-002, el WhatsApp del programa. Enviad aquí vuestros mensajes. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Bueno, y estamos emitiendo en este programa especial desde hace aproximadamente una hora porque estamos viviendo un tiempo de altísima intensidad en lo político en nuestro país y es un momento que requiere de sosiego, que también requiere de cierto análisis, que requiere de ayuda y que además requiere de un cierto apoyo entre las personas y por eso es muy importante que el programa La Cafetera pueda abrazarse y pueda acercarse y pueda hacer que unos oyentes y otros nos ayudemos a pasar en estos momentos de una forma acompañada. En un día en el que Mariano Rajoy se burlaba ayer, en la jornada de ayer, de la manera en la que el Partido Socialista accedía al gobierno y decía, si yo he conseguido tener aprobados los presupuestos que ahora va a utilizar el Partido Socialista para gobernar. No sé cuáles son las reglas que utilizan para medir la confianza de un gobernante. Si se refieren a esta Cámara, acaba de otorgármela con la aprobación de los presupuestos generales del Estado. Su respuesta fue presentar una moción de censura. Convendrá usted que no es algo muy al uso en una democracia parlamentaria. ¿Tanto les disgustó que se aprobaran en esta Cámara los presupuestos generales del Estado? Y si se refieren a los electores, repito que me han otorgado su confianza 3 veces seguidas. Y no porque ustedes dejaran de hacer arqueología con los pleitos de corrupción, a pesar de ella,
Insisto, la última vez me dieron una confianza de 134 escaños frente a los 84 que cosecharon ustedes. Esa es la verdad. Y Mariano Rajoy fue despedido por los periódicos con muchas críticas por no haber abandonado de forma organizada, por no haber dimitido de forma organizada el gobierno, lo cual ha hecho que llegue el Partido Socialista a la presidencia y que llegue a la Moncloa Pedro Sánchez. Pero además de haber sido recibido así por los medios de comunicación, decidió que abandonaba la sesión, que no participaba en la sesión de la tarde, en el ejercicio democrático que supone una moción de censura, o de dignidad también, en el último ejercicio de dignidad, y confundió ser humillado con un acto de responsabilidad. Se marchó a un restaurante, donde se atrincheró 8 horas. Allí, las crónicas dicen, cayeron 2 botellas de whisky, y se despidió de sus cercanos. El presidente del gobierno español, dejando para los medios de comunicación internacionales la imagen de un escaño vacío que asistía a esa moción de censura. Hoy sucedió lo mismo, solo tuvo tiempo para acercarse a despedirse con unas palabras en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados que escuchábamos antes. Bueno, pues bien, en las portadas de los periódicos, en el Confidencial.com, Pedro Sánchez, presidente, llega a Moncloa con el gobierno más débil, dice el Confidencial.com. En El Salto Diario, el Congreso destituye a Mariano Rajoy y también las máquinas de destrucción de documentos de la Moncloa funcionan a pleno rendimiento, dice El Salto Diario con esa fotografía, con esa imagen. En el Diario.es, el Congreso nombra a Sánchez presidente del gobierno con más respaldo que el que obtuvo Rajoy. Porque un detalle que se han olvidado, y recordadlo cuando alguien nos diga lo contrario, Mariano Rajoy logró ser investido con 170 votos. Pedro Sánchez lo ha conseguido con 180. Es verdad, mucho más fraccionados, pero las cifras daban. Los números lo permitían. A lo mejor lo que no lo permitía era ir de la mano de Ciudadanos. A lo mejor era eso lo que lo impedía. Así que ese es el titular para el Diario.es. El Congreso nombra a Sánchez presidente del gobierno con más respaldo que el que obtuvo Mariano Rajoy. En el periódico El País, Sánchez, presidente, pero el editorial muy presente en la portada del País, un gobierno inviable, dice el periódico El País. En la portada de Público.es, dice este diario en su edición digital que el Congreso elige a Pedro Sánchez presidente del gobierno. El líder del PSOE, tras prosperar su moción de censura contra Mariano Rajoy, se convierte en el 7º presidente de la democracia. Pedro Sánchez y la Gürtel destierran a Mariano Rajoy de la Moncloa, dice Público.es. Y en Infolibre, con una fotografía del abrazo entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Sánchez desaloja a Mariano Rajoy de la Moncloa y Rajoy se despide. Suerte a todos ustedes por el bien de España. Esas son las portadas. ¿Y en la prensa catalana cómo están recibiendo la noticia? Pues justo ahora también estaba viendo la de La Vanguardia y lo que hacía era hacer un artículo también sobre los interrogantes que genera la llegada de Sánchez a Moncloa, y también destacan de última hora que la presidenta actual del Parlamento, Ana Pastor, se verá con el rey en Zarzuela a las 3:30 de la tarde, así que todo va a ir bastante acelerado. Luego también, si nos vamos hasta el periódico de Cataluña, pues utilizan un titular que utilizan muchísimo la prensa, que es Sánchez presidente, y habla de el renacido, la victoria del renacido, y se plantean si cae Rajoy y llega Sánchez, ¿y ahora qué? Luego también nos íbamos hasta el diario Ara. En el diario Ara lo que hacían era decir que Pedro Sánchez ya es el nuevo presidente español. El socialista vence a la moción de censura a Rajoy con el apoyo de Podemos, Esquerra Republicana, PDeCAT, PNV y Bildu. Y luego también en el Punt Avui lo que hacían era destacar precisamente eso, que se trata de la primera moción de censura que triunfa en la historia del Estado español, decían, y que se acaban 7 años de gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy. Pues este es el escenario que nos deja una sesión de la moción de censura en la que terminaba la legislatura de Mariano Rajoy. Y hay una cierta euforia en las redes sociales, por lo que veo, hay una cierta preocupación y también descontento por verse desplazados en los ámbitos más allá de la izquierda, hacia la derecha, como podéis imaginar. Así que, bueno, pues nos vamos a marchar. Muchísimas gracias María.
Muchas gracias a todas. Y el lunes volveremos con ya nuevo un presidente. Nuevo presidente. Veremos a ver, bueno, como en este país puede ocurrir cualquier cosa en cualquier momento, pues es muy aventurado decir que todo transcurrirá con una cierta normalidad, porque el lunes ya Pedro Sánchez podría entrar en la Moncloa para residir en ella. Y como en el mundo en el que vivimos todos los tiempos se precipitan tanto, pues cabe cualquier sorpresa. Así que veremos si realmente también hay un cambio en el país, ¿no? A ver si hay un cambio en el país, a ver si hay un cambio también con las relaciones con Cataluña, que yo creo que ese es uno de los grandes horizontes que tiene que plantear Pedro Sánchez. Y bueno, sobre todo que no vuelva a ceder a las presiones de PP y Ciudadanos, porque creo que en la oposición PP y Ciudadanos van a estar bastante empoderados. Sí, fíjate, dice Pedro Sánchez ya es el nuevo presidente del gobierno, dice lamarea.com, y Antonio Maestre escribe un artículo, dice esta nueva etapa que precisa de amplios consensos entre los sectores que han sido vapuleados por una derecha inmisericorde y soberbia. La soberbia y la arrogancia, que probablemente en eso vivamos un capítulo nuevo, no sé cuánto tiempo durará, pero gobernar en minoría requiere de poca arrogancia, requiere de mucha sutilidad. Así que vamos a ver a qué tiempo se abre delante de nosotros. Uh-huh. María, muchas gracias. Muchas gracias. Y muchísimas gracias a todos. La derecha ha tenido su oportunidad, veremos a ver cómo aprovecha la izquierda la que tiene por delante. Gracias de verdad por vuestra compañía. José David, Atisbo Futuro, Enfermeros Salesa, David Mácer, Buscadora de Estrellas, Alberto Martínez. Gracias por incorporaros a esta emisión en directo, que también, de la misma manera que se están produciendo los acontecimientos informativos, pues también ha irrumpido con una cierta sorpresa en la actualidad. Así que nos marchamos. El lunes volvemos y ya con análisis y observamos con una cierta calma, un cierto detenimiento, lo que haya dado de sí el fin de semana. Cuidaos mucho y portaos mal. Estás escuchando La Cafetera, y si lo estás haciendo eres la resistencia. Tú sí, y no estás sola. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. This is a homesick lullaby for us. It's called For Our Kingdom.